Bienvenidos a nuestro ciclo de charlas. Hoy presentamos el tema Agricultura familiar, estrategias y desafíos en la sanidad agraria. En esta oportunidad nos expondrá la ingeniera Joana Ambrosio, profesional egresada con el título profesional de ingeniera agrónomo de la Universidad Nacional del Altiplano, UNAPUNO, con experiencia de 18 años en el trabajo con organismos no gubernamentales e instituciones del Estado, especialista en sanidad vegetal, capacitadora de facilitadores en la metodología de escuelas de campo de agricultura ECAS, coordinadora del proyecto Mejoramiento de la Inocuidad de los Alimentos Agropecuarios de Producción y Procesamiento Primario y Piensos, y responsable de las implementaciones de las escuelas de campo de agricultores ECAS en buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Adelante, ingeniera Joana. Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un privilegio para mí nuevamente estar en las pantallas de SENASA, hablar de un tema tan importante. Voy a proceder a compartir pantalla. El tema que nos reúne ahora es la agricultura familiar, las estrategias y desafíos en la sanidad agraria. Esta semana hemos estado hablando mucho de la agricultura familiar, pero ¿qué es la agricultura familiar? Según la FAO, la agricultura familiar es gestionada y administrada por una familia que depende principalmente de la mano de obra de sus miembros, tanto mujeres como hombres del hogar. ¿Qué quiere decir eso? Que la agricultura familiar se cimienta en el trabajo conjunto del papá, la mamá y los hijos o cualquier familiar que viva dentro del hogar. Esta básicamente se involucra o se hace para trabajar el tema económico dentro de la familia, ¿no? Para que la familia pueda tener ingresos económicos como parte de su sustento día con día. Además, también lo hacen por el tema ambiental, porque quieren preservar el espacio de terreno que tienen o las áreas productivas que hay. Además, la agricultura familiar también es un tema social y cultural de muchos de nuestros países, tanto en Latinoamérica como en los de Europa, donde básicamente la agricultura de los mercados locales se cimienta en una agricultura familiar. Es por eso que la agricultura familiar es la piedra angular de la seguridad alimentaria de la población peruana. ¿Por qué? Porque aporta diferentes alimentos nutritivos a la mesa de todas las personas actualmente. Por ejemplo, podemos salir al mercado y encontramos papa, que es producida por agricultores de la agricultura familiar de los departamentos de Huancayo, de Huánuco, de Cusco. Podemos encontrar, por ejemplo, hortalizas que son producidos por los productores de la zona de Huaral, de Cañete, y muchos otros productos, como los cítricos, por ejemplo, que también se pueden encontrar, o productos diferentes, como por ejemplo el camu camu o el aguaje, que también son trabajados por agricultores de la agricultura familiar de la selva peruana. Eso quiere decir que los alimentos que llegan a nuestra mesa día con día son producidos por pequeños agricultores, por familias de agricultores que se ocupan de proveer estos alimentos a los mercados locales. El Perú, según los datos del último Censo Nacional Agropecuario, que fue el año 2012, la agricultura familiar representa el 97% del total de más de los 2.2 millones de unidades agropecuarias en el Perú. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la agricultura familiar laboran más de 3 millones de los 3.8 millones de trabajadores agrícolas. Imagínense, el 97% de los trabajadores del campo actualmente viven de la agricultura familiar. Es por eso que la agricultura familiar es vital para el desarrollo nacional. Las pequeñas familias, los pequeños núcleos familiares a nivel nacional dependen en su mayoría de proveer y de producir estos alimentos para que puedan ir a nuestras mesas cotidianas. Si analizamos la agricultura familiar, tiene algunas características que son inherentes, propias de esta actividad, como por ejemplo que la fuerza de trabajo, básicamente, como lo dijimos, es de la familia. Normalmente no contratan personal externo. Básicamente, los integrantes de la familia son los que día con día se encargan de trabajar el suelo, de sembrar, de producir, de regar y de todas las otras actividades que involucran la actividad familiar de la agricultura. Otra característica importante de esta agricultura familiar es que los terrenos que manejan estas familias son de extensiones pequeñas, 1 hectárea, media hectárea, en algunos casos 1/4 de hectárea. ¿Y por qué ocurre eso?
Porque normalmente los padres heredan los terrenos a los hijos. Imaginémonos una familia, un papá, una familia que ha tenido 5 hectáreas y tal vez tengan 5 hijos. Es lo propio que hereden tal vez 1 hectárea cada uno de ellos. Pero luego estos hijos también van a tener hijos y van a ir heredando las extensiones de suelo. Eso quiere decir que se va a ir particionando el área productiva de tal modo que la extensión se hace mucho más pequeña. Otra cosa importante que analizar dentro de esta agricultura familiar es de que son locales. El espacio productivo puede ser de la familia propia o tal vez también de la comunidad. Hay muchos lugares en nuestra selva y en nuestra sierra que se trabaja agricultura familiar, pero comunal, donde el área productiva no es de una persona, sino de la comunidad. Y todos se benefician de esta actividad agrícola como comunidad. Otra cosa importante es de que dentro de la agricultura familiar, el núcleo familiar, hay una cierta división de trabajo. El jefe de la familia no solamente asume las funciones de conducir, sino también toda la familia. Ha pasado ahora en pandemia, cuando el jefe de la familia ha tenido que emigrar a otros lugares donde había trabajo y tal vez en la agricultura no había mucho, se ha ido él, pero ha habido alguien que ha asumido la responsabilidad de esta agricultura familiar, que han sido las esposas o tal vez el hijo mayor. Otra característica importante de esta agricultura familiar es que es una fuente de ingresos en esas zonas. No la principal, pero es una de las fuentes de ingreso que ayudan a la economía de la familia. Hay muchos lugares, por ejemplo, como Cusco, como Puno, que tienen agricultura familiar, pero también tienen otras actividades como el turismo, ¿no? Entonces, pero si no hubiera agricultura familiar, habría un ingreso menor en esa familia. Entonces, es importante ver que en nuestro país, el mapa de nuestro país se distribuye de la siguiente manera. Por ejemplo, el 97% de la unidad agropecuaria en la selva está dedicada a la agricultura familiar. El 99% es en el caso de la sierra. Y en el caso de la selva, el 93%, perdón, en el caso de la costa, el 93% es agricultura familiar. Como nos damos cuenta, en nuestro país, solo el 3% de la unidad agropecuaria se destina a una agricultura no familiar. Eso quiere decir que la mayor parte de los productores agropecuarios se dedican a la agricultura familiar. Y algo interesante de este productor o productor agropecuario es que el 57% de los agricultores familiares tienen más de 45 años. Alguna vez, si ustedes van por las chacras, se van a dar cuenta, por ejemplo, que los que están laborando la tierra, el trabajo agrícola, son personas mayores, ¿no? Personas mayores, y los jóvenes han ido migrando del trabajo agrícola, se han quedado personas de 45 años a más. Además, también otra característica de esos productores y productoras de la agricultura familiar es de que el 41% de los agricultores complementan sus ingresos con otras actividades, ya sea la parte comercial, la parte turística u otras actividades que les ayudan a completar la otra parte de su economía. Y otra cosa interesante de esta agricultura familiar es que solamente el 4% de los agricultores familiares tienen asistencia técnica. ¿Qué quiere decir eso? De que no hay un profesional allí con ellos que les esté apoyando. A diferencia, por ejemplo, de los fondos de exportación, donde sí tienen una estructura productiva liderada por un ingeniero, el cual se encarga de hacer los planes productivos para sacar un producto y para mercado internacional. Entonces, nos damos cuenta que esta agricultura familiar tiene determinadas características que la hacen o muy positiva, pero también en algunos casos algo negativa. Ahora, miremos un poquito más al fondo la agricultura familiar. ¿Qué problemática hay en la agricultura familiar? Por ejemplo, uno de los problemas más críticos de esta agricultura familiar es la presencia de una plaga que trae grandes pérdidas a nuestro país, que es la mosca de la fruta. Esta plaga genera daño directo a la pulpa de la fruta, donde genera la pudrición y obviamente genera la pérdida económica de los productores hortofrutícolas de nuestro país.
Y no solamente eso, sino que si estos agricultores quisieran exportar, pues lamentablemente se les cerrarían los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque hay muchos países que son muy rigurosos para que esta plaga no ingrese a sus países. Entonces, si es que esta plaga sigue atacando a los agricultores en agricultura familiar, pues no solamente van a tener pérdida económica en sus parcelas, en sus chacras, sino también, si quisieran exportar, tienen grandes limitantes. Otro problema crítico también es las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, una de ellas que ataca en nuestro país tiene que ver con la peste porcina clásica, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad que genera grandes pérdidas en la producción porcina de traspatio, ¿no? Si salimos, por ejemplo, al campo, en muchos lugares donde, por ejemplo, el otro día en ICA decían que necesitaban capacitación en la parte de porcinos. ¿Por qué? Porque había una zona de restaurantes que vendían todos los fines de semana su caja china. ¿Y quiénes proveían a estos restaurantes, los porcinos? Pues eran los agricultores cercanos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían pues una granja inmensa, sino tenían tal vez 10 o 15 porcinos por allí. Pero hay una plaga como esta peste porcina, una enfermedad como esta peste porcina clásica que genera pérdidas a los agricultores de la pequeña agricultura familiar. Y en nuestro país, una de las alternativas alimenticias muy importantes, pues es la carne de cerdo, ¿no? Obviamente, porque tiene muchas proteínas y además también genera economía a las familias. Y esta enfermedad no solo amenaza la seguridad alimentaria del país, sino también, obviamente, restringe el comercio internacional de la carne de cerdo y sus derivados. Entonces, imagínense, un agricultor que quiere sembrar su naranja, que quiere sembrar su mandarina, tiene problemas de mosca de la fruta. Un porcicultor que quiere tal vez ampliar su granja, tiene problemas de peste porcina. Pero no solamente es eso, sino otra problemática en la agricultura familiar. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que hace rato habíamos mencionado, ¿no? Que no existe mucha asistencia técnica en el campo y por ello es que el agricultor a veces usa de forma indiscriminada los plaguicidas, los productos químicos, y no solamente los usa de forma indiscriminada, sino a veces sin ningún reparo, sin ninguna precaución, generándose intoxicación a ellos y también generando alimentos con residuos de productos químicos. Y a su vez esto genera un impacto medioambiental porque contamina suelo, contamina agua y genera mucha contaminación. Frente a todas estas circunstancias críticas y complicadas de la agricultura familiar, ¿qué se puede hacer? Pues la misión del SENASA es gestionar el sistema de sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria a productores agrarios, actores de la cadena agroalimentaria, consumidores y gobierno subnacional, de manera confiable, efectiva, eficiente, transparente y accesible. ¿Qué quiere decir eso? Que el SENASA ayuda, facilita a que los principales actores de la cadena agroalimentaria, que son los productores, puedan llegar con sus productos a la mesa de cada uno de los consumidores a nivel nacional y en algunos casos internacional. ¿Cómo lo hace? Generando conocimientos, generando capacidades y generando programas que implementen el control de estas plagas o enfermedades o capacitación a los agricultores para que ellos puedan hacer frente a toda esta problemática. ¿Y cómo lo hacemos? Se tiene dentro del proyecto de erradicación de moscas de la fruta, que es liderado por el SENASA, se está logrando beneficiar a 875.855 pequeños productores hortofrutícolas de 9 regiones del país, como son Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno, apoyando en el control de esta mosca de la fruta, en resguardo de la producción frutícola. Además, es importante resaltar que el SENASA viene ejecutando acciones para el control integrado de la mosca de la fruta en 103.720 hectáreas de frutas y hortalizas. ¿Cómo lo hace? A través del personal que trabaja en las diferentes regiones del país, implementando los controles culturales, el control químico, la técnica de TIE, que es la técnica del insecto estéril, y el trampeo masivo. Todo esto se llama un manejo integrado de mosca de la fruta. Todas esas actividades se realizan con la
con el único objetivo de reducir las pérdidas de las plagas de los productores hortofrutícolas. Porque, por ejemplo, ¿no?, se motiva al agricultor a que después de que haga una buena cosecha de su campo, y si es que por ahí quedan remanentes de la fruta, pues ellos los recojan y la entierren. Y el SENASA también con el personal viene aplicando un cebo, que es el control químico, el cual no genera impacto en el medio ambiente, pero ayuda a reducir esta plaga de la mosca de la fruta. Además, también se tiene implementado a nivel nacional un sistema de vigilancia donde se puede ir evaluando cómo va el comportamiento de esta mosca y se pueden ir implementando acciones complementarias si es que fuera necesario. Todo esto con el objetivo de ¿qué? De reducir las pérdidas por esta plaga, además también de ayudar a que los productos puedan ser exportados y así estos productores que, por ejemplo, ese señor que está en Casma enseñando sus mangos, puedan tener una mejor economía. ¿Por qué? Porque ya no van a vender fruta con mosca de la fruta, sino fruta completamente limpia que va a asegurar que ellos puedan llevar un ingreso extra a su hogar y de tal modo puedan mejorar la calidad de vida para él y para sus familias. Además también el SENASA, en el marco del proyecto de erradicación de enfermedades del ganado porcino, se está orientando específicamente a la estrategia del control y erradicación de esta peste porcina clásica, que es una enfermedad que no solamente la tenemos en el país, sino en muchos países del mundo, y es de gran impacto económico. Para ello, ¿qué se está haciendo? Pues se está interviniendo con campañas de vacunación, capacitación y obviamente atención de notificaciones y vigilancia activa para desarrollar estrategias del control de esta plaga y no solamente eso, sino llegar al tema de las zonas libres de peste porcina. Por ejemplo, actualmente se tienen zonas sin presencia de esta peste porcina clásica en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, San Martín, Puno, Tacna y Ucayali. Hay varios departamentos donde esta enfermedad básicamente ha sido erradicada. ¿Y en qué beneficia eso? A los criadores y criadoras de porcinos ubicados en estas zonas, pues obviamente la economía les está yendo mejor. ¿Por qué? Porque tienen un nivel sanitario elevado. ¿Y qué más queremos? ¿Nos vamos a quedar allí? Pues no, queremos el reconocimiento internacional a través de la Organización Mundial de Sanidad Animal de ser un país libre de peste porcina. Esos son los trabajos que viene realizando el SENASA en el marco de estos proyectos. Pero también tenemos el proyecto del mejoramiento de la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción, procesamiento primario y piensos. Este proyecto es un proyecto a nivel de todos los departamentos del país, los 24 departamentos, incluidos también la provincia constitucional del Callao. ¿Qué se quiere con este proyecto? Pues con este proyecto se están implementando escuelas de campo de agricultores. Se vienen trabajando estos espacios de aprendizaje que permiten brindar asistencia técnica a los pequeños productores. ¿Para qué? Para que puedan enfrentar los diversos problemas sanitarios y fitosanitarios que se les presenten en las etapas de su producción. Hace rato habíamos visto que solamente el 4% de los agricultores a nivel nacional están capacitados o tienen asistencia técnica. Pues con estas escuelas de campo, actualmente en este año 2020, se están implementando ya 720 escuelas de campo en el primer semestre. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora en el mes de junio acaba de concluir un ciclo de capacitación donde han participado 15.124 productores agropecuarios en 20 cultivos y en 5 crianzas. Todo este trabajo conjunto permite que estos productores puedan capacitarse de forma gratuita. No se cobra nada. Además, todo esto está orientado no solamente a que el especialista del SENASA vaya y los capacite, no. Está orientado a intercambiar conocimientos y experiencias respecto a la producción de los cultivos y las crianzas, porque estas escuelas de campo se cimientan en que hay una experiencia previa, no solamente de un facilitador de escuelas de campo del SENASA, sino también
de los agricultores, porque recordemos que el agricultor trabaja en campo 20 años, 30 años, 50 años en su mayoría. Hemos visto que los agricultores que trabajan en la agricultura familiar son de 45 años a más. ¿Qué quiere decir eso? Que más de 45 años tal vez, o tal vez más de 30 años, han vivido en sus chacras, han vivido en sus campos. Entonces, ¿qué tienen ellos? Conocimientos y habilidades. Pero ¿qué ha pasado? En el paso del tiempo, esos conocimientos en muchos casos han sido desvalorados o simplemente han sido reemplazados por algunas recomendaciones de usar productos externos y ellos han dejado sus conocimientos ancestrales o su propia cosmovisión andina en algunos casos. ¿Y qué ha hecho eso? De que tengan más problemas en el campo porque se han concentrado en seguir recetas, más no en analizar realmente la problemática local y cómo se puede solucionar. Entonces, esta metodología de escuelas de campo es participativa y vivencial. ¿Por qué? Porque quiere contribuir de forma amigable con el medio ambiente y obviamente mejorar la economía de los agricultores para que ellos puedan producir alimentos sanos e inocuos y así puedan llegar los alimentos a nuestras mesas con la calidad necesaria para poder alimentarnos. Las ventajas importantes de esta escuela de campo es de que estas escuelas de campo promueven la toma de decisiones. Cuando una persona está completamente empoderada y sabe hacia dónde va y qué decisiones debe tomar, lo tiene que hacer con conocimiento. Y justamente en estas escuelas de campo se brindan conocimientos sobre las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas o pecuarias. Además, es una herramienta dinámica no convencional. Estas escuelas de campo no se dictan en una aula, no se dictan en un espacio donde podemos ver una pizarra, no. Todas estas escuelas de campo se dictan en campo, como dice el término, y ahí en campo, viendo el problema, analizando las circunstancias, se pueden llegar a tomar decisiones. Esta escuela de campo también es un espacio para compartir los saberes, tanto populares, basados en la experiencia, como los científicos, basados en la calidad y en la inocuidad. Otra cosa importante de estas escuelas de campo y que son tan efectivas es de que son horizontales e inclusivas. En estas escuelas de campo pueden asistir papá, mamá e hijos. Pueden asistir los agricultores de la agricultura familiar, todos en conjunto. ¿Para qué? Para que todos estén capacitados y empoderados para tomar decisiones. Y otra cosa importante es que no hay edad ni credo para asistir a esta escuela de campo. Son completamente inclusivas. Van desarrollando estas escuelas de campo conocimientos y saberes locales. Y no solamente se van desarrollando, sino se van quedando en la comunidad de tal modo que el agricultor que ha sido capacitado en la escuela de campo pueda seguir también capacitando a los agricultores y así se convierte en un medio de mostrar conocimientos con la práctica a sus alrededores. Además, también esta escuela de campo motiva el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque trabajamos con un grupo humano de entre 15 y 20 personas, las cuales todas en conjunto empujan el carro hacia una mejor producción y hacia la inocuidad agroalimentaria. Entonces, esta escuela de campo es muy importante porque esta es una experiencia de los participantes, es una base para aprender, es un inicio para que ellos puedan ir mejorando sus técnicas de trabajo en campo. El aporte de las escuelas de campo dentro de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias implica en que en el paso de estos años, desde el 2019 que venimos implementando estas escuelas de campo, hemos visto que los agricultores han sido fortalecidos y han ampliado sus capacidades orientadas a la implementación de buenas prácticas. Es gratificante ir a los predios de los agricultores que han llevado estas capacitaciones y, por ejemplo, ver un almacén donde antes no existía, o que un agricultor te diga que ahora, antes de hacer su trabajo de campo, desinfecta sus herramientas. O, por ejemplo, algo que siempre tal vez se ha carecido en un campo es de un servicio higiénico. En cambio, ahora, cuando uno va a visitar a sus agricultores de la agricultura familiar, vamos a ver ahí un servicio higiénico con su espacio de agua, con su jabón y todo para poder asearse. Son pequeños cambios que se han ido dando en la agricultura familiar. Además, también es importante que el agricultor actualmente ya lee las etiquetas de los productos químicos que va a utilizar y está aprendiendo a seguir las recomendaciones de esos productos si es que los va a utilizar. Entonces, estas escuelas de campo están promoviendo la extensión agraria y la asistencia técnica
logrando que el pequeño productor aplique lo aprendido para que se pueda asegurar que los mercados locales tengan alimentos sanos e inocuos. Además, también que a través de las escuelas de campo se está buscando asegurar la calidad de las cosechas a través de la implementación de las buenas prácticas, como siempre con el objetivo de obtener productos sanos e inocuos. Y obviamente, si es que estos productos en algún momento dado tienen que cruzar nuestras fronteras, pues van a pasar todos los controles necesarios para poder llegar al país de destino. En la escuela de campo es importante tener en cuenta de que el trabajo inicia con un diagnóstico rural participativo. Toda la escuela de campo, toda la familia, las familias que se juntan, inician el trabajo con un diagnóstico local, en la zona, donde se puede descubrir la problemática que van implementando cada uno de ellos. Y con esa problemática se van desarrollando las estrategias de trabajo en cada una de las zonas. Venimos trabajando escuelas de campo en 24 departamentos. Imagínense, 750 escuelas de campo regadas en los 24 departamentos, costa, sierra y selva. Cada uno de ellos tiene su problemática diferente. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, el cultivo de papa en Ancash que trabajar el cultivo de papa en Puno o en Cusco o acá en Cañete. Es muy diferente, pero se tiene que analizar la problemática de cada lugar, porque los agricultores de agricultura familiar necesitan respuestas y necesitan apoyo en sus comunidades, en sus caseríos, en sus sectores, según su problemática de esa zona. Además, también ellos son evaluados en el avance de sus conocimientos a través de las pruebas de chakra, que son unas pruebas diferentes, donde, como ustedes pueden ver acá, ellos van respondiendo preguntas en unas cajas que nosotros le llamamos, y así vamos evaluando el avance de los conocimientos que ellos van obteniendo en estas escuelas de campo. También se hacen análisis de agroecosistemas para ir determinando cómo ellos van viendo la problemática que van teniendo día con día. Estas escuelas de campo son completamente prácticas. Todo lo que se hace en teoría en las escuelas de campo se va a la parte práctica. Y como ustedes pueden ver acá, están mamás con sus hijos también asistiendo a estas escuelas de campo. Por eso esas escuelas de campo están enfocadas a los pequeños agricultores de la agricultura familiar. Algo importante en las escuelas de campo es de que se va transformando la forma de cómo van trabajando los agricultores en campo. Por ejemplo, es común, si ustedes caminan por algún lugar, ver a un agricultor aplicando productos químicos en polo, en sandalias, a las 11 de la mañana con un sol radiante. En cambio, los agricultores que asisten a estas escuelas de campo se van dando cuenta de que tienen que usar, por ejemplo, un equipo de protección, que es un beneficio para ellos. Estas escuelas de campo, como podemos ver acá, se dan en diferentes lugares y participan varones, mujeres, niños, mamás con sus hijitos, porque están enfocadas básicamente en la agricultura familiar, en pequeños productores que actualmente requieren mucha asistencia técnica de parte de nosotros como SENASA. Y se van desarrollando en varios departamentos en diferentes cultivos importantes como el plátano, por ejemplo, como la papa, como el maíz, como los cítricos, también en escuelas de campo en crianza de bovinos, crianza de porcinos, en crianza de aves para carne y huevo, en los diferentes alimentos importantes que se venden actualmente en todos los mercados. Las escuelas de campo implementan en cada uno de los predios los espacios necesarios que garanticen que no solamente hay una protección para el agricultor, sino también hay una protección para su familia y también para el medio ambiente, de tal modo que podamos asegurar las buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Como se dan cuenta, un agricultor que trabaja esto tiene una forma de pensar antes de la escuela de campo y obviamente un cambio de comportamiento después de haberse graduado en esta escuela de campo. En las escuelas de campo se gradúan los agricultores, ellos cumplen un ciclo de 6 meses de capacitación y llegan a graduarse como expertos en el manejo de las buenas prácticas en sus comunidades o en sus zonas. Como pueden ver, esas escuelas de campo se desarrollan en todos los departamentos del país. El objetivo de que se implementan estas escuelas de campo es que los agricultores logren certificarse como sus predios, como predios donde implementan las buenas prácticas agrícolas. Para eso tiene un procedimiento donde el agricultor
aplica a solicitar la certificación voluntaria de predios de buenas prácticas agrícolas. ¿Y en qué benefician todas esas actividades? Tanto el control de mosca de la fruta, como el control de la peste porcina, como la implementación de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias, pues benefician a los agricultores y sus familias, a los consumidores y a la población en general. Es gratificante, por ejemplo, cuando uno va al mercado y quiere comer un durazno. Imaginémonos un durazno en nuestras manos y lo estamos abriendo y sale un gusanito por ahí. Esa es la mosca de la fruta. Lo que queremos es de que ustedes, cuando compren un durazno, pues esté libre de este problema. O que un agricultor que cría sus porcinos, que con mucho cariño lo hace, de pronto simplemente se le van muriendo por esta enfermedad de la peste porcina. O, por ejemplo, que exista alimentos que no lleguen a las mesas de los agricultores de manera inocua. Entonces, el SENASA, en todos estos proyectos que viene implementando, está asegurando la inocuidad de los alimentos. ¿Para qué? Para que puedan llegar a la mesa de los consumidores. ¿Y quiénes son los principales actores de la producción de los alimentos? Pues son los agricultores de la agricultura familiar. Es por eso que nuestro reconocimiento va a esos pequeños agricultores que día con día se van esforzando por producir alimentos sanos e inocuos con el apoyo del SENASA y también con todo el apoyo del equipo técnico que viene trabajando a nivel nacional. Nomás nos queda decir a los consumidores que siempre estén seguros de que los alimentos que están en los mercados van a estar garantizados para que lleguen a la inocuidad agroalimentaria a través de las actividades que viene haciendo el SENASA. Y siempre es bueno recordarles que los pequeños agricultores están velando por la producción de alimentos sanos e inocuos para la mesa de cada uno de ustedes. Así que es bueno reconocer esas actividades y en esta Semana de Agricultura Familiar un reconocimiento especial a todos esos hombres y mujeres que van esforzándose por el trabajo de campo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la rueda de preguntas. Agradecemos antes de finalizar su participación y bueno, iniciamos. El señor Saúl Noé Yanac nos pregunta, ¿SENASA cuenta con una normativa de sanciones para erradicar el problema de la plaga mosca de la fruta? Existe un reglamento del control de mosca de la fruta donde básicamente el SENASA, más que sancionar, nosotros hacemos un tema disuasivo, ¿no? Vemos el problema del agricultor y lo motivamos a que, por ejemplo, si tiene una fruta que está con mosca de la fruta, empiecen a hacer las labores culturales necesarias para el control. Porque hay que entender que la mosca de la fruta, si un agricultor no controla la mosca de la fruta, pues las moscas no se van a quedar ahí solamente en su chacra, también son animales alados, son moscas que vuelan. Entonces, si un agricultor no controla la mosca, pues van a salir volando las moscas a los demás predios, ¿no? Y lo importante en este caso de la mosca de la fruta es que hay un sistema de vigilancia que alerta el incremento de la cantidad de moscas en campo. Entonces, nosotros como SENASA sí tenemos un proceso de sanción, pero más que sancionar queremos que el agricultor tome conciencia de que el primero en el tener que controlar la plaga y tener que controlar todo esto es él, y es bueno hacerlo. El SENASA nosotros apoyamos en este trabajo, pero la responsabilidad es del dueño de la parcela. Hay una pregunta muy popular y que siempre lo hacen en redes por interno también. ¿Cómo puedo ser parte de las escuelas de campo? Lo único que tienen que hacer es tener voluntad de querer asistir a las capacitaciones. A nivel nacional, el SENASA tiene sus sedes descentralizadas, pueden acercarse, por ejemplo, ahora en julio estamos empezando nuevas secuencias de escuelas de campo, así que pueden acercarse, pueden formar un grupo de 25 a 20 personas, acercarse al SENASA, solicitar la presencia de escuelas de campo y nosotros encantados los vamos a visitar. Lo único que tienen que tener es un predio o una crianza para poder implementar la escuela de campo en su comunidad, en su zona. Perfecto. Es importante también indicarles a todos nuestros participantes, productores, agricultores, que es sumamente gratuito, ¿verdad? Y por supuesto es completamente gratuito, no se cobra nada. Es más, se dan cursos, son 12 sesiones de capacitación que se dan de manera gratuita, todas son teórico-prácticas, y no solamente son sesiones de capacitación, sino también que el personal de SENASA va predio por predio apoyando con asistencia técnica para tal vez que en cada predio haya alguna particularidad o alguna cosa diferenciada, apoyarlos en la problemática en cada predio y asesorarlos para que lleguen a tener la certificación de buenas prácticas agrícolas. Y justamente para ello hay una pregunta, dice, ¿qué requisitos debe cumplir un productor o productora para poder obtener su diploma de graduado? Aparte de la asistencia, ¿hay otro requisito más que debe cumplir?
Son 3 requisitos que tienen que cumplir. Primero, la asistencia, obviamente. Segundo, la implementación de las buenas prácticas en su predio, porque así como el niño, clase hecha, tarea dejada, entonces tiene que implementar. Y por último, simplemente se le hace una pequeña evaluación de conocimientos, pero estos conocimientos todos están basados en la escuela de campo, y este no es un examen en una hoja, sino es el examen en campo, donde el agricultor puede reconocer plagas, puede reconocer, por ejemplo, etiquetas, ¿no? Una etiqueta roja, una etiqueta azul, qué color, si es buena, no es buena, cómo utilizar y todo lo demás. Básicamente es una evaluación de conocimientos práctica, y con eso ya puede llegar a graduarse. Ojo, hay que también decirlo, que un agricultor para graduarse debe sacar de 14 para arriba, o sea que el agricultor que se gradúa como un productor de buenas prácticas agrícolas tiene un nivel elevado de conocimientos. Ingeniera, y para finalizar, nos gustaría que nos comparta en su larga experiencia algún caso de éxito de alguna escuela de campo en una región particular que tenga usted un recuerdo. Mira, por ejemplo, nosotros, cuando yo trabajaba en las escuelas de campo de Papa, se formó una asociación de agricultores en Abancay, si más no me equivoco, donde empezaron produciendo papa y después se volvieron semilleristas. Y ahora último acabo de volver de Tumbes, donde hay un grupo de agricultores que se están formando como asociación para poder sacar su producto a un mercado de exportación. Así que las escuelas de campo capacitan en la implementación de buenas prácticas, pero un resultado, digamos, aleatorio a todo esto es de que el grupo de agricultores que se van juntando a veces se conforman en asociaciones y se mantienen así y ya desean exportar sus productos, y obviamente eso mejora la economía para sus hogares. Listo. Muchas gracias, ingeniera, por su participación. Muy importante la charla que nos acaba de dar y sobre todo la información. Cualquier consulta que aún todavía tengan para hacerlo, lo pueden hacer en redes sociales. Nosotros les vamos a hacer llegar a la ingeniera y responderles por interno. Muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Finalizamos la charla, invitándoles a cada uno a que puedan seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, para poder seguir tocando temas de sanidad agraria.